Tom Parker Bowles, se sentó en una cena familiar y en lo que se suponía sería una conversación normal y corriente sobre el futuro de Catherine. Hizo un comentario que transformó toda la atmósfera alrededor de la mesa. Sugirió que Catalina había pasado años deliberadamente imitando a la difunta madre de Guillermo Diana, princesa de Gales, y lo que hizo que el comentario fuera particularmente inquietante fue la forma en que lo pronunció. No lo presentó como un insulto ni siquiera como una acusación. Habló como si estuviera ofreciendo a Catherine un elogio renuente por haber dominado el arte de convertirse en la mujer que el público ya sabía adorar. Esa distinción hizo que el comentario fuera considerablemente más cortante, porque un insulto directo puede ser confrontado, rechazado o respondido, mientras que una acusación cuidadosamente presentada, disfrazada de admiración, deja a la persona que la escucha en una posición completamente diferente. Tom no estaba simplemente cuestionando las elecciones de moda de Catherine o su actitud pública. Estaba cuestionando la autenticidad de la mujer detrás de ellos, sugiriendo que las cualidades que la gente había llegado a asociar con Catherine eran en realidad elementos de una actuación cuidadosamente estudiada. William comprendió casi de inmediato cuán profundamente personal era esa implicación, y la pregunta que finalmente le hizo a Tom transformó lo que de otra manera podría haber sido descartado como una cena familiar incómoda en algo mucho más revelador sobre las tensiones que aparentemente se habían estado desarrollando bajo la superficie durante mucho más tiempo de lo que nadie pensaba. Antes de entrar en lo que se dijo exactamente, ¿y por qué William reaccionó con tanta fuerza? Tómate un momento para suscribirte a Crown Watch, si disfrutas de las historias reales detalladas que van más allá de los titulares obvios y examinan la dinámica emocional subyacente. Estos son los momentos que rara vez aparecen en las declaraciones oficiales porque la vida palaciega se basa en la moderación, la discreción y la cuidadosa evitación de conversaciones que podrían convertirse en controversias públicas. Pero a veces una frase es suficiente para exponer años de tensión que todos en la mesa han estado fingiendo silenciosamente que no existe. La velada había comenzado de manera bastante inocente con Carlos, discutiendo el futuro de la monarquía y el peso cada vez mayor que se otorgaba a la generación más joven. Naturalmente la conversación giró hacia Guillermo y Catalina en particular, la forma en que Catalina había manejado la enorme presión que supuso convertirse en una de las mujeres más visibles de Gran Bretaña y finalmente en la futura reina. Alguien sentado a la mesa observó que el público ya no solo admiraba a Catalina, confiaban en ella, y esa palabra en particular pareció cambiar el estado de ánimo, porque la admiración se puede crear mediante la presentación, mientras que la confianza es algo que la gente asocia con el carácter, la coherencia y la autenticidad. Tom Parker Bowles había estado inusualmente callado hasta ese momento, escuchando mientras los demás hablaban y ofreciendo poco más que comentarios ocasionales. Pero a medida que la conversación continuaba volviendo a Catherine, su silencio comenzó a parecer menos un simple desinterés y más el de alguien que decide si debe decir algo que tal vez no sea bien recibido. Finalmente entró en la discusión de una manera que inicialmente sonó casi elogiosa, reconociendo que Catherine entendía las expectativas que rodeaban su papel con notable precisión. Sabía cuándo hablar, cuándo el silencio era más efectivo, cómo vestirse apropiadamente para una ocasión, cómo conectarse con los niños y cómo mostrar vulnerabilidad sin permitir que las emociones abrumaran las responsabilidades inherentes a su puesto. Ninguna de esas observaciones tomadas individualmente habría sido particularmente controvertida. Catherine ha pasado más de una década aprendiendo cómo sobrevivir a un nivel extraordinario de escrutinio público, y cualquiera que observe su carrera podría reconocer la disciplina que implica mantener la compostura mientras se examina cada gesto, expresión, vestimenta y palabra. Pero luego Tom comenzó a conectar esas observaciones, pasando de comentarios generales sobre la habilidad pública de Catherine a detalles específicos sobre la forma en que sonreía, la forma en que interactuaba con los niños, la forma en que expresaba sus emociones durante los momentos difíciles,
y el estilo discreto que a menudo adoptaba en ocasiones públicas importantes. Poco a poco, lo que había sonado como agradecimiento empezó a parecerse a un caso que se estaba construyendo en su contra. Entonces, el nombre de Diana entró en la conversación, y según los informes, la habitación se volvió notablemente más silenciosa. Tom sugirió que la extraordinaria popularidad de Catalina era en parte el resultado de su comprensión de a qué tipo de princesa había respondido históricamente Gran Bretaña con afecto, y de que se había vuelto excepcionalmente hábil para presentar esa imagen familiar al público. Luego vino la frase que cambió todo el carácter de la discusión. Catherine sugirió, había logrado notablemente convertirse en el tipo de princesa que la gente quería recordar. Por sí sola esa frase podría haberse interpretado generosamente. Quizás quiso decir que Catalina había honrado las tradiciones asociadas con el título. Quizás quiso decir que ella había aprendido a combinar dignidad con calidez, de una manera que recordaba a la gente un estilo de servicio real más accesible emocionalmente. Pero inmediatamente después de su examen detallado de su ropa, gestos, expresiones e interacciones, la implicación se volvió mucho más difícil de ignorar. Parecía estar sugiriendo que Catherine había estudiado a Diana como si estuviera siguiendo un modelo identificando las cualidades que habían hecho que el público se enamorara de la madre de William, y luego incorporando conscientemente esas cualidades a su propia identidad. Esa ya no era una simple observación sobre la presentación real. Fue una acusación de autenticidad disfrazada de análisis de éxito. La implicación era que se podía calcular la calidez de Catalina, ensayar su vulnerabilidad, construir estratégicamente su conexión con la gente común, e incluso diseñar de alguna manera sus momentos públicos más íntimos, para recrear una conexión emocional que Gran Bretaña alguna vez tuvo con Diana. Catherine no respondió de inmediato, y ese silencio solo hizo que la habitación se sintiera más pesada. Según se informa, bajó los ojos por un momento, y su mano se quedó quieta junto al vaso, mientras mantenía la compostura que había pasado años perfeccionando. Pero William la conocía demasiado bien como para confundir la moderación con la indiferencia. Podía reconocer la diferencia entre que Catherine decidiera no reaccionar y que Catherine no tuviera nada que decir, y el hecho de que permaneciera en silencio no significaba que las palabras no hubieran llegado. Tom continuó haciendo una distinción aún más clara entre las personas que eran amadas. Naturalmente, simplemente por quiénes eran, y aquellas que entendían precisamente qué imagen quería ver el público. En ese momento la implicación era casi imposible de disimular. La amabilidad de Catherine podría interpretarse como una estrategia, su moderación emocional como un ensayo, su capacidad para conectarse con la gente como una actuación y su popularidad pública como el resultado de comprender cómo recrear algo que alguna vez perteneció exclusivamente a Diana. Lo que hizo que el intercambio fuera aún más incómodo fue la identidad de la persona que argumentaba. Tom Parker Bowles no era un comentarista imparcial que observaba a la familia real desde fuera. Era el hijo de Camilla, y esa conexión familiar le dio a sus palabras un peso completamente diferente. Sí, un comentarista de televisión anónimo hubiera sugerido que Catalina estaba imitando conscientemente a Diana, podría haber sido descartado como otra pieza de especulación real, pero viniendo del hijo de la mujer, que eventualmente se convirtió en la madrastra de William. La misma mujer cuya relación con Carlos se había entrelazado con algunos de los capítulos más dolorosos de la vida de Diana, el comentario tenía una sombra histórica incómoda. La pregunta detrás de las palabras de Tom se volvió casi imposible de evitar. ¿Era simplemente su opinión personal, o se había hablado de Catherine en estos términos antes, tal vez en conversaciones en las que William no estaba presente? Había gente de la familia en general interpretando discretamente la popularidad de Catalina como una reconstrucción de la imagen pública de Diana. Y si es así, ¿cuánto tiempo existió esa interpretación antes de que alguien finalmente se sintiera lo suficientemente cómodo
como para decirla abiertamente en la mesa. William miró a Catherine, luego volvió a mirar a Tom, y según se informa, la expresión de su rostro cambió. Tom no se había limitado a criticar a la esposa de William. Había tomado el recuerdo de la madre de William y lo había utilizado como arma contra la autenticidad de Catherine. Eso creó un doble daño porque el comentario menospreciaba a la mujer que William había elegido como esposa y al mismo tiempo reducía el recuerdo de su madre a un conjunto de técnicas que supuestamente otra persona podría copiar. El ruido de la silla de William contra el suelo rompió el silencio. Se puso de pie lentamente sin gritar y sin hacer una escena dramática, pero había una inconfundible finalidad en el movimiento que hizo que todos comprendieran que la conversación había traspasado un límite. La ira de William no se debía simplemente a defender a Catherine de las críticas. Se trataba de la implicación de que la mujer que amaba había pasado años fingiendo ser otra persona y que otra persona resultaba ser la madre, cuyo recuerdo seguía siendo una de las partes más protegidas emocionalmente de su vida. Para entender por qué la acusación afectó tan profundamente a William, hay que entender a qué se ha enfrentado Catalina desde el momento en que entró en la vida real. Ella no se casó simplemente con el príncipe William, se casó con el hijo mayor de Diana, princesa de Gales, y desde el principio el público buscó inevitablemente ecos de la mujer que había ocupado ese mismo cargo antes que ella. Un vestido podría desencadenar una comparación. Un peinado podría convertirse en un titular. Una sonrisa podría colocarse junto a una fotografía antigua, y un simple gesto hacia un niño podría presentarse de repente como evidencia de que Catherine de alguna manera estaba recreando a Diana. Nada parecía demasiado pequeño para escapar a la comparación. Un abrigo usado durante un compromiso público podría analizarse junto a un atuendo que Diana había usado décadas antes. Se podría colocar una fotografía de Catherine inclinándose hacia un niño junto a una imagen de Diana, haciendo algo similar. Incluso la forma en que Catherine manejó un momento emotivo podría convertirse en parte de una conversación más amplia sobre si poseía algo de la conexión natural de Diana con la gente común. William observó todo eso durante años. Vio a su esposa entrar en una familia en la que la memoria de su madre nunca fue meramente histórica, porque Diana no era una figura abstracta para él. Ella era la mujer cuya voz recordaba, cuyo rostro conocía antes de que el mundo lo transformara en un ícono, y cuya ausencia lo persiguió durante la adolescencia, la edad adulta, el matrimonio, y finalmente la paternidad. Mientras tanto, Catherine nunca tuvo la oportunidad de conocer a Diana ni de escuchar su voz de primera mano, y William ha entendido esa distinción quizás mejor que nadie. Cuando George y Charlotte hacen preguntas sobre su abuela, él es quien tiene que aportar los recuerdos, las historias, los pequeños detalles que no se encuentran en fotografías o documentales. Ha tratado de garantizar que Diana exista para sus hijos, no simplemente como una princesa famosa congelada en la historia, sino como la abuela Diana, una persona real que amaba a su padre y cuya influencia continuó a través de la familia que nunca vivió lo suficiente para ver crecer. Por eso el comentario de Tom tocó una fibra sensible que iba mucho más allá de un desacuerdo sobre la imagen pública de Catherine. Para William, Diana no era un modelo que Catherine pudiera copiar, y Catherine no era una actriz que interpretaba a Diana para la aprobación del público. Eran dos mujeres completamente diferentes conectadas solo por la extraordinaria circunstancia de que se esperaba que ambas llevaran el mismo título y sobrevivieran a la misma implacable maquinaria de atención pública. Y tal vez ese fuera el insulto más profundo de todos, la sugerencia de que Catherine no podía ser amada por sí misma, que todo lo que la gente admiraba de ella tenía que pertenecer primero a otra persona, que su compasión era una coreografía heredada, que su moderación era una imitación calculada, y que su lugar en el futuro de la monarquía podía explicarse de algún modo simplemente por la sombra de una mujer que murió mucho antes de que Catalina entrara en la familia real. William Lowe sabía mejor. Había observado a Catherine construir su propia relación con el público de forma lenta, dolorosa,
y bajo un microscopio que nunca parecía parpadear. La vio. La había visto cometer errores, aprender de ellos, soportar críticas, estar a su lado durante momentos de enorme presión y gradualmente convertirse en alguien en quien el público confiaba, no porque estuviera recreando a Diana, sino porque se había convertido en Catherine por derecho propio. Guay de pay allí, en esa mesa, William ya no estaba dispuesto a permitir que nadie redujera ese viaje a una imitación. No defendía un título ni protegía una imagen real cuidadosamente gestionada. Defendía a la persona que estaba a su lado y al mismo tiempo protegía la memoria de la madre cuya vida los había moldeado a ambos de maneras completamente diferentes. La sala había comenzado como una cena familiar, pero cuando William se puso de pie, todos comprendieron que algo mucho más profundo había quedado expuesto, algo que no podía simplemente ser ignorado con risa o enterrado bajo otra cortés declaración real. Ese es su papel. Catherine nunca ha intentado reemplazar a Diana. Ella nunca lo ha necesitado. William ha sido muy claro al respecto a lo largo de los años. Nadie intenta ocupar el lugar de su madre. Catherine hará un muy buen trabajo construyendo su propio futuro y su propio destino. Pero la presión ya era enorme. Sin convertir a Diana en una competencia, Catherine nunca podría ganar. Si Catherine se vestía de manera muy diferente, la gente se daba cuenta. Si llevaba algo que recordaba a Diana, la gente también lo notaba. Si ella mostraba emoción, aparecía la comparación. Si mantenía la compostura, la comparación aún aparecía. No había una salida limpia. Y es por eso que las palabras de Tom conllevaban un tipo de crueldad tan específica. No estaba acusando a Catherine de luchar por escapar de la sombra de Diana. Él la estaba acusando de usarlo. Esa distinción lo cambia todo. Una es una carga que lleva, la otra es una estrategia que supuestamente ella eligió. Había otra razón por la que la acusación hirió tan profundamente. Diana no fue solo una predecesora famosa, cuyo estilo podía copiarse y olvidarse. Ella era la madre de William. Cualquier sugerencia que Catherine tomara prestada deliberadamente de ella conllevaba una intimidad que Tom no podía separar de la familia sentada a su alrededor. Y Tom no era un comentarista distante que hacía la observación desde un estudio de televisión. Era el hijo de la reina. Camilla, sentado dentro del mismo círculo familiar, hablando directamente frente al hombre que había pasado años, protegiendo tanto la memoria de Diana como el lugar de Catalina a su lado. Eso dio a las palabras otra ventaja. Ya no eran comentarios procedentes de fuera del palacio. Habían entrado en la familia a través de una mesa donde todos entendían lo sensible que seguía siendo el nombre de Diana. Al otro lado de la mesa, Tom lentamente giró su vaso entre sus dedos, mientras Charles continuaba hablando. Catherine escuchó sin interrumpir. Los ojos de William pasaron de su padre a Tom, y luego de nuevo a Catherine. No pasó nada dramático. Nadie levantó la voz todavía, no, pero la conversación había llegado al tema exacto que Tom parecía incapaz de dejar en paz: la posición pública de Catalina. Durante años las cualidades que la gente admiraba en ella habían parecido casi dolorosamente simples. Ella se presentó, mantuvo la calma, habló con cuidado, prestó atención a la persona que tenía delante, manejó el escrutinio sin hacer cada momento difícil sobre sí misma. Para William esas cosas no eran actuación, eran los hábitos privados que había visto cuando las cámaras no estaban. Esa era la parte que Tom no podía ver. No vio todas las conversaciones tranquilas antes de un compromiso. No vio los momentos en que Catherine se preocupaba por hacer algo mal y luego salía y hacía el trabajo de todos modos. No veía el peso de acceder a un título ligado permanentemente a una mujer que Gran Bretaña todavía recordaba con extraordinaria emoción. William lo hizo. Y debido a que lo hizo, la sugerencia de que Catherine había estudiado a Diana como un plano no fue simplemente grosera. Reescribió años de la propia vida de William con ella. Sugirió que la mujer a su lado no se había ganado la confianza a través de la coherencia. Ella lo había diseñado.
Sugirió que su moderación fue calculada su calidez, seleccionada su actitud pública ensamblada pieza por pieza, a partir de recuerdos que ya pertenecían a otra persona. Por eso el silencio de Catherine era tan importante. Llevaba años negándose a convertir a Diana en una rivalidad. Nunca había necesitado menospreciar a la madre de William para establecerse. Había permitido que las comparaciones fueran y vinieran, sin luchar contra cada titular, cada fotografía, cada juicio susurrado. Ahora Tom estaba a punto de afirmar lo contrario. Estaba a punto de sugerir que Catalina no había vivido simplemente bajo la sombra de Diana. Había aprendido a utilizarlo, y la razón por la que finalmente llevó la conversación tan lejos se redujo a una palabra que Charles había usado sobre Catherine esa misma noche con fianza. La cena había llegado al momento de la velada en el que normalmente la conversación se suavizaba, los platos se retiraban y las voces se calmaban. La habitación ya no parecía ceremonial. Se sintió privado. Charles había estado hablando de la tensión que había soportado la familia a lo largo de los años y de la cantidad de responsabilidad que ahora recaía sobre la generación más joven. Su tono fue mesurado, pero el punto estaba claro. La monarquía no podía permitirse el lujo de parecer distante. Necesitaba personas con las que el público todavía se sintiera conectado. El nombre de Catherine surgió de forma natural. Charles habló de la resiliencia, de la forma en que ella había seguido superando la presión, sin permitir que cada momento difícil se convirtiera en un espectáculo. Dijo muy poco que pareciera exagerado. Eso hizo que los elogios fueran más fuertes. Alguien más en la mesa mencionó el futuro, no el próximo mes ni el próximo compromiso, sino el futuro de la monarquía misma. La conversación giró hacia William y Catherine, sus hijos, y la forma en que la familia más joven de Gales se había convertido en un punto de conexión emocional para personas que ya no seguían todos los eventos reales. Sio habló de visitas a escuelas, paseos públicos, apariciones familiares y la extraña habilidad que tenía Catherine para hacer que las ocasiones formales parecieran menos formales sin romper las reglas que las mantenían unidas. Tom no dijo nada. Él escuchó. Carlos continuó. Otra voz en la mesa comentó que Catherine tenía algo que la institución no podía crear simplemente mediante planificación o publicidad. El público confía en ella. Esa frase cambió la temperatura. Tom miró hacia arriba. No lo desafió directamente. Él no se rió. No interrumpió con nada obviamente hostil. Entró suavemente. Catherine dijo ciertamente entendía bien la situación. Nadie reaccionó. Era bastante cierto en la superficie. Catalina había pasado años aprendiendo las exigencias de la vida real. Conocía el protocolo, el tiempo, la presentación y la disciplina necesaria para mantener la compostura en salas, donde se podía fotografiar cada movimiento. Tom continuó. Entendió lo que el público esperaba de una princesa de Gales. Aún defendible, Charles no dio señales de objetar. Catherine permaneció atenta. William observó a Tom más de cerca ahora, aunque todavía no había nada en las palabras mismas que exigiera una confrontación. Entonces Tom comenzó a explicar lo que quería decir. Primero mencionó la ropa. Discreto, familiar, nunca demasiado ruidoso. Entonces la emoción controlada. Lo suficientemente visible como para parecer humano, lo suficientemente restringido como para parecer estable. Luego los niños, la forma en que Catherine se rebajó a su nivel, la forma en que escuchó, la forma en que las fotografías de esos momentos llegaron más lejos que los discursos formales. Luego la calidez, los pequeños toques, las pausas cuidadosas, las expresiones que parecían hacer que las personas sintieran que habían sido notadas. Una observación, luego otra, luego otra. Nada en la lista era ofensivo por sí solo. Juntos empezaron a sonar diferentes. La conversación ya no parecía un elogio. Se sentía como si Tom estuviera desarmando a Catherine pieza por pieza y poniendo las piezas sobre la mesa. La atención de William se agudizó. Camilla también lo escuchó. El cambio fue leve pero inconfundible. Lo que había comenzado como un comentario sobre las fortalezas de Catherine
Se estaba convirtiendo en una discusión sobre cómo se habían construido esas fortalezas. Entonces Tom mencionó a Diana. La habitación quedó en silencio antes de que terminara siquiera un pensamiento. Sugirió que el éxito de Catalina se debió en parte a la comprensión del recuerdo emocional asociado al título que llevaba. Gran Bretaña ya sabía lo que quería sentir cuando miraba a una princesa de Gales. Dijo que ciertos gestos funcionaron, ciertas cualidades, aterrizaron ciertas imágenes, permanecieron en la gente. Luego vino la frase: ha tenido mucho éxito al convertirse en el tipo de princesa que la gente quería recordar. Silencio, no indignación, todavía no. La frase simplemente permaneció ahí. Catherine miró hacia abajo y sus dedos se detuvieron junto al vaso. Ella no lo movió, no respondió. William la miró y luego volvió a mirar a Tom. Al otro lado de la mesa, los ojos de Camilla se dirigieron hacia William. Ella había visto el cambio en su rostro. El calor había desaparecido. Carlos dejó de hablar. Tom pareció darse cuenta finalmente de que la habitación no había recibido su observación como un análisis inteligente, así que volvió a presionar. Algunas mujeres, sugirió, eran amadas simplemente por quienes eran. Otros llegaron a ser amados porque entendieron exactamente qué imagen quería ver la gente. Ese fue el momento en que el significado se volvió imposible de suavizar. No se elogiaba a Catherine por comprender el deber. La acusaban de comprender la actuación. Su conexión con la gente ya no era instintiva. Fue una estrategia. Su moderación no era carácter. Fue calibración. La habitación se había vuelto lo suficientemente silenciosa como para que cada pequeño sonido importara. Tom trató de explicar. Dijo que estaba hablando de imagen pública, de presentación, de cómo funcionaba la realeza moderna. Comenzó a agregar contexto a palabras que ya no necesitaban contexto. Demasiado tarde. William ya había oído suficiente. Catherine permaneció quieta, y de algún modo eso empeoró todo. Ella no rescató a Tom reaccionando. Ella no le dio ningún argumento detrás del cual esconderse. Ella simplemente se quedó allí sentada, herida y serena, mientras su explicación se hacía más débil con cada frase. Tom siguió hablando. William dejó de escuchar. Entonces la silla de William chirrió el suelo. Se puso de pie, pero no gritó. Eso hizo que la habitación fuera más incómoda. No hubo ningún puño contra la mesa, ningún gesto dramático, ningún estallido de ira que pudiera descartarse como mal genio. Simplemente se levantó, miró directamente a Tom Parker Bowles y dejó que se hiciera el silencio antes de hablar. «No hablas así de mi esposa». La frase fue tranquila. Aterrizó más fuerte por eso. Tom parpadeó y luego intentó llevar la conversación a un territorio más seguro. Dijo que el punto había sido sobre la imagen pública nada más. La presentación real, las expectativas de los medios, la forma en que los roles históricos conllevaban ciertas asociaciones visuales y emocionales. Insistió en que había estado hablando de cómo la gente respondía a los símbolos, no de un ataque personal a Catherine. William no se movió. Tom siguió explicando. Habló de la presión que conlleva el título, las comparaciones hechas por los periódicos, la forma en que inevitablemente se verá a cada princesa de Gales a lo largo de la historia. Intentó convertir lo que había dicho en una discusión abstracta sobre la monarquía, las marcas, la memoria y la percepción pública. William se negó a dejarlo porque eso no era lo que había sucedido. Tom no había criticado el plan de comunicaciones. Había cuestionado el carácter de Catherine. William hizo la distinción con brutal claridad. Catherine nunca había pedido ser Diana. Ella nunca había afirmado ser Diana. Ella nunca había entrado en la familia pretendiendo poder reemplazar a la mujer que había sido la madre de William y nunca lo había necesitado. El título llegó con la historia. Todo el mundo lo sabía. Catherine lo sabía mejor que la mayoría, pero llevar la historia no era lo mismo que explotarla. La voz de William se tensó. Tom había tomado todas las cualidades que Catherine había mostrado en público durante años y había reformulado sus cálculos. Había sugerido que la amabilidad podría ser una técnica
que la moderación podría ser teatro, que la calidez podría ser una estrategia. Luego, había utilizado a Diana para hacer que la acusación se mantuviera firme. Esa era la parte que William no podía dejar pasar. Su madre no se quedó corta en comparación. Ella no era un conjunto de gestos para que otra persona los copiara, y ciertamente no era un arma que Tom pudiera tomar en la cena y usar contra la esposa de William. La habitación se había quedado completamente en silencio. Camilla miró de William a Tom y comprendió quizás más rápidamente que nadie lo mal que había ido la conversación. Su hijo había hecho algo mucho más grande que hacer un comentario incómodo. Había arrastrado a Diana a una habitación que contenía a Charles, Camilla, William y Catherine todos a la vez. Casi no había hombre más capaz de reabrir viejas fallas. Camilla intentó intervenir con cuidado. Ella sugirió que se había malinterpretado el significado de Tom. Ella dijo que había estado hablando en general sobre las expectativas del público y la carga de los roles reales. Fue un intento de bajar la temperatura sin defender directamente las palabras mismas. William no lo aceptó. Miró hacia Camilla solo brevemente antes de volver su atención a Tom. Malentendido no. El significado había sido bastante claro. Si Tom hubiera querido hablar sobre la estrategia de los medios, podría haberlo hecho. Si hubiera querido hablar de comparaciones históricas, también podría haberlo hecho. Pero había ido más allá. Había sugerido que Catherine sabía exactamente qué imagen quería la gente, y se había formado en torno a ella. Eso fue personal. Esa era la línea. Y William no se echaba atrás. Catalina permaneció sentada. Ella no lo interrumpió. Ella no le dijo que parara. No aprovechó el momento para atacar a Tom o Camilla. Observó en silencio mientras William defendía un límite que hasta esa noche nadie en la mesa había sido tan tonto como para poner a prueba tan abiertamente. La ira de William ya no estaba oculta todavía, controlada todavía, medida. Pero de manera inequívoca le dijo a Tom que Catherine había pasado años siendo comparada con todos, menos con ella misma. Cada atuendo, cada fotografía, cada momento público había sido examinado con la memoria de otra persona. Lo había soportado sin convertir esas comparaciones en resentimiento. Y ahora Tom quería usar esa presión como prueba de que ella había fabricado quién era. William no lo permitiría. De regreso a la mesa, la expresión de Tom había cambiado. La confianza se había ido. Comenzó otra explicación, pero William la interrumpió con una pregunta que nadie esperaba. ¿Era esto realmente algo en lo que Tom solo había pensado esta noche? La sala volvió a cambiar porque esa pregunta ya no se trataba de una frase. Se trataba de dónde había venido la frase. Tom dudó solo por un momento, pero todos lo vieron. William también lo hizo. Volvió a preguntar, esta vez en voz más baja. Era la primera vez que Tom hablaba de Catherine de esa manera. El rostro de Camilla se tensó. Catherine finalmente levantó la vista. Tom abrió la boca, pero ninguna respuesta llegó lo suficientemente rápido. Y antes de que pudiera decidir qué decir, Charles finalmente habló. Charles no levantó la voz. No le dijo a William que se sentara. No se apresuró a defender a Tom. Durante varios segundos simplemente miró al otro lado de la mesa, primero a Catherine, luego a Tom, como si sopesara si quedaba alguna forma elegante de salvar la velada. No lo hubo. Cuando Charles finalmente habló, las palabras fueron breves. Tom le debía una disculpa a Catherine. Eso fue todo. Ningún discurso, ningún sermón, ningún intento de suavizarlo. Y de alguna manera, eso hizo que la reprimenda fuera más dura. Apenas unos minutos antes, Carlos había estado hablando de Catalina como una de las personas que ayudaban a hacer avanzar la monarquía. Tom había tomado esa conversación y la había convertido en algo venenoso. Ahora Charles había trazado su propia línea. Tom miró hacia Camilla. Camila quedó atrapada. Si desafiaba a William, se arriesgaba a que el insulto pareciera peor. Si condenara abiertamente a Tom, estaría reprendiendo a su propio hijo delante de la familia. Y si no decía nada, el silencio mismo se convertiría en una pregunta. Entonces ella se quedó quieta.
Fue entonces cuando el ambiente volvió a cambiar. La discusión ya no giraba únicamente en torno a si Tom había ido demasiado lejos. William había decidido que Charles había dejado clara su posición. El problema más profundo era el que Tom aún no había respondido. ¿Por qué se había sentido tan cómodo diciéndolo? Tom intentó una vez más retirarse a la explicación. Dijo que sus comentarios habían sido sobre la imagen, sobre la forma en que las figuras públicas entendían las expectativas, sobre cómo ciertos roles conllevaban recuerdos que moldeaban la forma en que respondía la gente. William escuchó evasivas nada más porque la pregunta era más simple que eso. ¿Tom había pensado esto antes? ¿Lo había dicho antes? Y lo más importante, ¿quién más habló así de Catherine? Tom no le dio una respuesta clara. Habló sobre ello. Dijo que la gente hacía comparaciones todo el tiempo. Dijo que los medios lo hacían constantemente. Pero William no había preguntado por los periódicos. Había preguntado por las personas de la familia. Esa distinción flotaba en la sala. Catherine siguió sin decir nada. Podría haber usado el momento en contra de Tom. Podría haber exigido una disculpa. Podría haberle preguntado a Camilla si estaba de acuerdo con su hijo. Ella no hizo nada de eso. Su moderación se convirtió en la parte más incómoda de la velada, porque Tom acababa de sugerir que Catherine sabía que tenía una dignidad fabricada para ser asumida en público. Y allí estaba sentada sin cámaras presentes, negándose a humillar al hombre que la había humillado. William se dio cuenta, Charles también, y Camilla también. Era imposible pasar por alto la ironía. Tom había acusado a Catherine de realizar la gracia, mientras Catherine estaba dando a la sala la evidencia más fuerte de que la gracia no necesitaba una audiencia. Luego vino la disculpa. No fue dramático. Tom dijo que no había tenido la intención de insultarla. Dijo que el punto había sido mal expresado. Aceptó que la comparación había ido demasiado lejos. Pero la disculpa no respondió la pregunta de William. ¿De dónde surgió la idea? Eso fue lo que quedó. La cena nunca se recuperó. Las conversaciones intentaron reiniciarse y luego se desvanecieron. Charles dijo muy poco. Camilla permaneció en guardia. Tom había perdido la confianza que había tenido antes. Catalina finalmente habló solo lo suficiente para poner fin al enfrentamiento. Ella no tomó represalias. Ella no lo castigó. Simplemente dejó claro que el tema había ido demasiado lejos. Eso debería haber cerrado el asunto. Para William no fue así, porque un insulto podría tener respuesta. Se podría aceptar una disculpa. Una mala sentencia podría atribuirse a un mal juicio. Pero la vacilación fue diferente. Tom había dudado cuando William le preguntó si había hablado de esa manera antes. Y ahora esa vacilación se había convertido en el detalle que William no podía dejar en paz. Fue simplemente malestar. ¿Estaba Tom buscando las palabras adecuadas? ¿O William había tocado algo sobre lo que Tom no esperaba que nadie le preguntara? Nadie en esa mesa respondió. Y aún así, nadie ofreció la única respuesta que podría haber puesto fin a las sospechas de William antes de que se endurecieran. Camila no lo hizo. Tom no lo hizo. Charles no lo presionó. Y Catherine, aún negándose a convertir la velada en algo más feo, permitió que permaneciera el silencio. La cena empezó a desmoronarse. Las sillas se movieron. Las voces bajaron. La gente empezó a abandonar la mesa con la rígida cortesía de una reunión que había terminado mucho antes de que nadie lo admitiera oficialmente. William se mantuvo cerca de Catherine. Tom se quedó atrás con Camilla. Y lo que había comenzado como un elogio del futuro de Catalina. Dentro de la monarquía había terminado con una pregunta incómoda. No si Tom se arrepintió de lo que había dicho. No si Catherine había resultado herida. Otra cosa. ¿Quién había estado hablando de Catherine cuando William no estaba allí? Esa fue la pregunta que lo siguió fuera de la habitación. Y cuando la cena finalmente terminó, no era el insulto de Tom al que William seguía regresando. Fue la pregunta que Tom nunca respondió.
La cena terminó sin que nadie la terminara formalmente. No es fácil volver a las conversaciones triviales. La sala se había quedado sin lugares a donde ir. Catherine se levantó silenciosamente. Se recompuso, ofreció la más mínima señal de cortesía en el momento requerido, y abandonó la mesa con el mismo control que había mostrado durante la confrontación. Ella no le pidió a nadie que la siguiera, y ella no necesitaba hacerlo. William ya se estaba moviendo antes de que la puerta se cerrara por completo detrás de ella. Fue entonces cuando la habitación realmente cambió. Para Tom el comentario, que probablemente había sonado agudo, inteligente, o incluso sofisticado cuando se formuló por primera vez, se había convertido en algo completamente distinto. Había intentado presentarlo como un comentario sobre la imagen y la historia. En cambio, había expuesto una falla que atraviesa a la familia. Camila permaneció sentada atrapada entre la vergüenza y la ira. Su hijo había cruzado la línea frente al príncipe y la princesa de Gales, y ella no tenía una forma indolora de responder. Defender a Tom con demasiada fuerza haría que el insulto pareciera aprobado. Volverse contra él significaría abandonar públicamente a su propio hijo. El silencio no protegía a nadie. Charles también entendió el daño. La velada debía reflejar estabilidad, futuro, continuidad y confianza en la próxima generación. En cambio, había terminado mostrando cuán rápidamente la historia antigua podía entrar en una habitación moderna y dividirla. Pero la ira de William nunca fue realmente por la ropa. No se trataba de fotografías. Ni siquiera se trataba del hecho de que el público había comparado a veces a Catherine y Diana. Eso sucedió durante años. La verdadera Gérida era más profunda. Tom se había preguntado si la bondad de Catherine le pertenecía en absoluto. Esa era la acusación subyacente a todo. Su calidez podría ensayarse. Su moderación podría calcularse. Su capacidad para conectarse podría ser algo aprendido más que algo sentido. El afecto de Gran Bretaña por ella podría, según cuenta Tom, ser el resultado de saber exactamente qué recuerdos despertar. Eso fue lo que hizo que William se levantara de su silla, porque conocía a la mujer detrás de las apariciones públicas. Sabía cómo lucía Catherine cuando no había cámaras esperando una reacción. Sabía cómo ella soportaba la presión antes de que las puertas se abrieran y después de que se cerraran. Sabía la diferencia entre algo realizado para una multitud y algo vivido cuando nadie estaba mirando. Tom había reducido todo eso a una imagen. Luego había vinculado esa imagen a Diana. Para William eso cruzó ambos lados de la misma línea emocional. Su esposa había quedado disminuida. Para él se había utilizado la memoria de su madre. Por eso los intentos de Tom de esconderse detrás de frases como percepción pública nunca funcionaron. William había escuchado el argumento debajo del vocabulario. Catherine no estaba siendo Catherine. Supuestamente le estaba dando a Gran Bretaña una versión cuidadosamente elaborada de una mujer que ya extrañaba. Y William no podía aceptar eso. No en silencio, no en la mesa de su propia familia. Aún así, una vez que la ira se calmó, algo más quedó. Una pregunta. Tom Parker Bowles no era un extraño que emitía juicios desde una columna de periódico o un estudio de televisión. Era hijo de la reina Camila. Estaba sentado a solo unos metros de William y Catherine cuando se sintió lo suficientemente cómodo como para decir lo que dijo. Entonces, ¿de dónde surgió la idea? Tom se había formado esa opinión enteramente por su cuenta. Había escuchado años de comparaciones públicas y había sacado su propia conclusión. Había oído observaciones similares en otros lugares. Se había discutido de manera diferente la popularidad de Catherine, su imagen e incluso el afecto público que la rodeaba en salas privadas donde William no estaba presente. No hubo respuesta. William le había preguntado a Tom si realmente era algo en lo que había pensado solo esa noche. Tom nunca le dio la respuesta clara que quería, porque un comentario cruel puede ser cuestionado. Se lo puede exigir una disculpa. Se puede trazar un límite. Pero una pregunta sin respuesta hace algo diferente. Se queda.
Si Tom hubiera estado dispuesto a decir esas palabras con William, directamente frente a él. ¿Qué se había dicho cuando William no estaba en la habitación? Esa fue la parte que la cena no pudo resolver, y esa es la parte que más importa. El insulto era feo, pero el silencio en torno a su origen era peor, porque sugería que la idea no era nueva. Finalmente había llegado a la mesa.